Bueno, bueno, bienvenidos a todos a este repaso para los primeros años de la carrera. Primero que nada, muchas gracias Bianca por prestarte a dar un repaso tan temprano a la mañana en el marco de un paro y además em, en el marco de un paro docente que es muy importante, digamos, que los chicos podamos tener algún grado de apoyo, ya sea de parte del marco docente o de los ayudantes, o bueno, todo de la parte académica de la Facu. Si bien nosotros obviamente apoyamos a la lucha docente, estamos pasando por un momento muy complejo en la facultad, en el cual hay un financiamiento que está en caída, o sea, es uno de los más bajos del último tiempo. Estamos en un momento crítico en la Facu porque, bueno, en las últimas 2 semanas han renunciado ya 10 docentes, que no es un número bajo. Eh, y estamos en un marco de planes de lucha, digamos. O sea, esta semana hubo, está habiendo ahora mismo paro docente, va a seguir habiendo paros docentes alternados, y se está evaluando la posibilidad de que en junio-julio haya paro indeterminado, si sigue así la situación, si no se respeta la ley actual de financiamiento. Entonces, bueno, es muy importante que acompañemos también la lucha docente, pero desde el ALDE no queremos dejar que los compañeros que cursamos estemos sin contenido y no nos sintamos preparados, digamos, pues, para rendir los parciales, finales. Entonces, dentro de todo, tenemos estas instancias que son súper valiosas. Por eso agradezco mucho a Bianca y a todos los docentes que participan en estos repasos. Y deberíamos agradecerlo un montón porque es algo que no pasa en todas las facultades. Hay muchas que paran y se para el mundo, digamos. No hay un, un centro que garantice ese tipo de cosas. Así que bueno, es muy importante que lo valoremos. Eh, y bueno, ya habiendo dicho esto, dejo a Bianca que se va a saber mucho más que yo del tema en cuestión, a que les dé este pequeño repaso que organizamos. Muchas gracias, chicos, y muchas gracias también, Bianca, de vuelta. Bueno, ¿qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esto. Así que bueno, vamos si quieren empezando. La idea es que, Perdón, yo ahora voy a salir de la reunión. sí, En todo caso, le escribes a Toby, o no sé si tenés mi número, me escribís a mí, pero lo no, me acomodamos escribió ahí. Toby, me pasó Toby el link de la reunión. Dale, Así dale, que dale. cuando terminemos yo le escribo, si te parece. Sí, sí, igual no hay problema, se corta solo, así que tranqui. Listo. Dale, muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Bueno, ¿cómo andan? La idea, como les decía, es hacer un repaso. Lo que me pidieron fue que haga un repaso de tejido epitelial y conectivo y de piel. Lo que yo preparé fue el repaso de epitelio y de conectivo en base a lo que para que nos dé un puntapié para poder ver piel, que bueno, fue el laboratorio y el seminario que perdimos por los paros. Entonces, como epitelio y conectivo lo vimos, yo voy a hacer un repaso medio rápido porque también la idea es que esta reunión dure entre 1 hora y cuarto a más tardar, porque si no es estar toda la mañana repasando porque es antipedagógico, se cansan ustedes, me canso yo. Así que si les parece, yo voy a compartir pantalla y me dicen, o sea, si tienen alguna duda o algo, desactiven el micrófono y la hacen, porque tengo que yo ahora comparto pantalla y ya no los veo. Yo lo que necesito que me digan es si ahí ven la pantalla. Si alguno quiere desactivar el micrófono y me quiere decir. Hola, sí Sí. se ve. Bueno, Sí, se ve. listo, listo. Bueno, vamos, si les parece, vamos arrancando. Como les decía, vamos a empezar a repasar rápidamente lo más fundamental de tejido epitelial. A ver, lo más fundamental que nos sirva para ver piel no significa que no tengan que ustedes profundizar un poco más tejido epitelial, pero no lo vamos a ver con la misma profundidad que en los seminarios o en los laboratorios, pues si no, esta clase duraría
3 horas, o sea, si me pongo a repasar cada uno de los temas. Pero sí, vamos a empezar a repasar rápidamente y podemos decir que el tejido epitelial son conjunto de células que están muy juntas entre sí y que forman láminas. Tiene 5 características de tejido epitelial que ustedes se tienen que acordar. Una de ellas es esta, son células yuxtapuestas que forman láminas, tienen escaso o nulo espacio intercelular, son avasculares, los tejidos epiteliales son avasculares y se nutren por el tejido conectivo subyacente. Están apoyados sobre una membrana basal de tejido conectivo, porque como les dije en la característica anterior, son avasculares, entonces necesitan sí o sí apoyarse sobre el tejido conectivo, y constituyen la porción parenquimatosa de los órganos. Esas 5 características son fundamentales que ustedes deben acordarse. ¿Y cómo lo podemos clasificar? El tejido epitelial se puede clasificar de revestimiento o glandular. También depende de la bibliografía que ustedes utilicen, pueden encontrar otros tipos de clasificación epitelial, como por ejemplo el glioepitelio, el mioepitelio, el neuroepitelio y también el epitelio de las órganos. Pero estos dos que puse acá son los más importantes y los que tienen mayores características y mayor relevancia. El de revestimiento es todo aquel tejido o todo aquel epitelio que, como su nombre le indica, reviste o tapiza, reviste superficies o tapiza cavidades. Y se puede clasificar desde 2 puntos de vista, según la cantidad de estratos celulares que tenga y según la morfología de esas células. Según la cantidad de estratos puede ser simple, cuando hay una sola hilera de células, o estratificado. Y según su morfología, y dentro de los estratificados pueden ser queratinizados o no queratinizados. Queratinizados son aquellos que presentan en su capa más apical queratina, que la queratina es una proteína que no sirve de barrera o de protección contra la fricción y la desecación, que este epitelio es el característico del epitelio de la piel, de la epidermis, que lo vamos a ver más adelante. Y según su morfología pueden ser planos, cúbicos, cilíndricos, pseudoestratificados o de transición. Recuerden que para darle la morfología, el epitelio de revestimiento puede ser simple o estratificado. Eso es una forma. Y después hay que ver qué forma tiene la célula. Puede tener todas estas formas la célula, cualquiera de ellas. Pero en caso de que sea estratificado, el grupo o la hilera de células que le da la clasificación o que le da la morfología es la porción más apical. No sé si eso se entiende, cualquier cosa ahora lo vemos en una imagen. Y bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero a grandes rasgos, lo que sí se pueden acordar es que habitualmente la mayoría de los epitelios estratificados son planos. Los cúbicos y cilíndricos son habitualmente simples. El pseudoestratificado es aquel epitelio que, como su nombre indica, simula ser estratificado, o sea, simula tener muchos estratos, pero tiene todos núcleos en altura desigual, pero que están todas las células apoyadas sobre la membrana basal. Y habitualmente son cilíndricos. Y después tenemos el de transición, que era característico del urotelio, que dependiendo del grado de distensión, va a tener más o menos capas, más o menos estratos y determinada morfología. Otra cosa que tienen los epitelios de revestimiento es que presentan especializaciones. Las especializaciones pueden ser laterales, o sea, entre célula y célula, así, o apicales. Otro punto importante y como regla general para que se acuerden, los epitelios planos no tienen especializaciones apicales. Estas especializaciones, las laterales, son todos medios de unión celular. Ustedes tienen que volver a repasar célula cuando ustedes ven célula,
hay un apartado que habla de medios de unión de las células. En la porción más apical tienen las sonulocludes o la unión en hemicinturón, que es esa unión, así, es esa unión bien fuerte entre células. Y justamente eso es lo que le da una de las características, que es, como está en la parte más apical, le da la característica de que exista el escaso o nulo espacio intercelular por este medio de unión. Después tenemos otras, como la zonula dens, el desmosoma, las uniones GAP y el hemidesmosoma. El hemidesmosoma es aquel medio de unión o aquella especialización lateral que une la célula a la membrana basal. Y dentro de las apicales, o sea, la región apical, en la parte más alta de la célula, vamos a tener las cilias, que son esos pelitos que se ven, y seguramente lo deben haber visto en el laboratorio o en el seminario, y también las microvellosidades. Las cilias tienen función de barrido, y las microvellosidades aumentan la superficie de absorción. De esto también vamos a volver a hablar mucho cuando estemos en Nutri y veamos todo lo que es tubo digestivo. Dentro de las microvellosidades tenemos dos, la chapa estriada y el ribete en cepillo. La chapa estriada es característica del tubo digestivo y sobre todo el intestino delgado, que es el lugar donde se absorben los nutrientes, y el ribete en cepillo del riñón en el túbulo contorneado proximal, que es también donde se produce la absorción. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. Sí, profe. Entiende. Bien. Y después tenemos el tejido epitelial glandular. El glandular tenemos el glandular exócrino, el glandular endocrino y el anficrino. O sea, el tejido epitelial glandular es aquel que tiene glándulas, o sea, que está formado por células glandulares que en conjunto van a formar glándulas, y que esas glándulas tienen la función de sintetizar un producto de secreción. De acuerdo a donde lo liberen, puede ser exócrino. Los exócrinos son aquellos que las glándulas liberan su producto de secreción a través de un conducto excretor o no, hacia una superficie externa o interna. El endocrino no tiene, o sea, son aquellos donde su producto de secreción se libera hacia la sangre, por lo tanto, conducto excretor no van a tener. Y las glándulas anficrinas son aquellas que tienen una porción exócrina y una porción endocrina. Del que nos vamos a ocupar hoy y vamos a repasar es el exócrino, que es también el que ya vimos. El endocrino lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema endocrino, que está en las próximas unidades. Bien, el exócrino lo podíamos clasificar según varios puntos de vista. Según la cantidad de células, según la ubicación de esa glándula. Tengan en cuenta que ahora lo vemos en las otras diapos, así no me adelanto, pues siempre me adelanto el power y después no entiendo. Según la forma de sus adenómeros, según su mecanismo de secreción, según el producto de secreción y según la estructura de los conductos excretores. O sea, desde estos puntos de vista se pueden clasificar a un tejido epitelial glandular exócrino. Bien, esto para repasar, acá volvemos un poquito hacia lo que era de revestimiento. Fíjense, el plano simple, ustedes acá van a tener que repasar dónde vamos a encontrar epitelios planos simples. Las células planas, recuerden que eso también tienen que saber la morfología de las células, que son células más anchas que altas. El cúbico simple son células que tienen igual, que el ancho y el alto es igual. Y el cilíndrico son aquellas células que son más altas que anchas. Bueno, fíjense acá el pseudoestratificado, que es lo que yo les decía, son todos núcleos en altura desigual, pero todos están apoyados en la membrana basal. Y fíjense acá en el estratificado plano no queratinizado, o sea, no tiene queratina y acá sí, fíjense cómo el estrato celular más apical es el que le pone la característica a este epitelio, porque los estratos más basales no tienen todos formas planas.
Fíjense que acá tampoco, pero los pasapicales sí, y nos basamos en ese estrato para darle la característica. Bien, ahora volviendo a... ay, perdón, estoy muy rápida. Volviendo a lo que es el tejido epitelial glandular exócrino, volvemos a sus formas de clasificación. Esto es medio difícil, no es difícil, sino que es un poco engorroso, pero una vez que sabemos la clasificación, después nos sirve para todo el estudio de nuestras glándulas, que lo repasamos hoy porque la piel tiene glándulas. Entonces es importante saberlos. Así que yo les recomiendo que esto después se lo anoten porque cada vez que vuelvan a ver alguna glándula exócrina, van a tener que volver a repasar esta clasificación. Entonces es importante siempre tenerlos a mano. Si hay algún chico mío de mi laboratorio, yo siempre les digo que se armen este cuadrito. Después casi nunca pasa, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, ¿cómo los íbamos a clasificar? Según la cantidad de células, pueden ser uni o multicelulares. Si son unicelulares, o sea, si hay una sola célula glandular, el ejemplo más característico de la célula glandular, o sea, es decir, aquella que produce un producto de secreción, son las células caliciformes que van a producir moco. Después tenemos multicelulares, muchas células van a constituir una glándula. La glándula tiene la porción glandular, o sea, las células glandulares revestidas por cápsula de tejido conectivo. Según su ubicación pueden ser intraepiteliales, o sea, adentro del epitelio, el ejemplo más claro son las células caliciformes, y las extraepiteliales pueden ser intramurales, o sea, que una porción esté en el tejido conectivo, o glándulas anexas como el páncreas, el hígado, las glándulas salivales, que son anexas porque están en otro sector. Por ejemplo, todas estas pertenecen a lo que es sistema digestivo, pero a través de un sistema de conductos desembocan páncreas e hígado en tubo digestivo. Según la forma de los adenómeros, decíamos, nos los definimos como la porción secretora de la glándula, o sea, es la parte funcional de la glándula. Es aquella que se encarga de sintetizar el producto de secreción. Y pueden ser acinos. Acá yo les dejo ejemplos, pues ustedes los revisan. Los acinos son aquellos que tienen una luz más pequeña respecto al conducto excretor. El alvéolo son aquellos que tienen una luz más amplia respecto al conducto excretor. El túbulo tiene la misma luz que el conducto excretor. Y el sáculo es similar al alvéolo, pero está cargado de secreciones. Ahora no se preocupen, yo tengo una imagen para esto y lo volvemos a repasar. Y después tenemos mixtas, o sea, pueden ser acinares, alveolares, tubulares, saculares o mixtas. Las mixtas pueden ser túbulo-acinosas o túbulo-alveolar, es decir, pueden tener algunos adenómeros tubulares y otros acinares, o tubulares y otros alveolares. Acá, ¿de qué depende de que yo las denomine túbulo-acinosas y no acino-tubular? No es lo mismo, o sea, no da lo mismo, sino que se denominan así porque cuando uno mira en el microscopio, el adenómero que abunda, o sea, el que está en mayor cantidad, es el que va adelante. Es decir, si yo observo una glándula y veo que hay mayor cantidad de túbulos que de acinos, entonces la denomino túbulo acinosa. Lo mismo acá, si yo miro una glándula y veo que hay mayor cantidad de túbulos que de alvéolos, la denomino túbulo alveolar. Por eso es que no da lo mismo clasificarla de una forma u otra, o decir acino tubular no es lo mismo que túbulo acinosa, sino que eso tiene una regla y se lo tienen que acordar. Otra forma de clasificación es según el mecanismo de secreción. Pueden ser merocrinas. Las merocrinas son aquellas que la célula no se altera, sino que el producto de secreción se libera por exocitosis. Las apócrinas es que cuando se libera el producto de secreción se pierde la parte apical. Y las holócrinas son aquellas donde se pierde todo el adenómero, o sea que la célula estalla. Que el ejemplo más característico son las glándulas sebáceas de la piel. Después, en alguna bibliografía por ahí un poco más nueva, aparece el mecanismo de secreción molecular, que lo que se produce es básicamente un intercambio de iones desde la luz hacia la célula y viceversa, que es característico de las células parietales del estómago.
Pero esto no está en toda la bibliografía, solo está en uno de los libros que utilizamos, que es el Vilaro. El Vilaro es uno de los más nuevos de esto, y aparece ahí, pero en el resto, en el ROS, en el SOTA y demás, no aparece todavía. Pero bueno, yo se las menciono por si alguno lo lee, por ahí va a estar. Otra forma es según el tipo de producto de secreción, o sea, ¿qué liberan estas células de estos adenómeros? Una secreción serosa, que es más bien rica en proteínas, o una secreción mucosa, o mixta, lo mejor tiene de las dos. Bien, acá lo mismo, para mixtas pueden ser seromucosas o mucoserosas. Si son seromucosas, significa que hay mayor cantidad de secreción serosa que mucosas. Y si son mucoserosas, significa que hay mayor cantidad de secreción mucosa que serosa. Lleva la misma regla que para la clasificación de los adenómeros. Y la última forma de clasificación es según la estructura del conducto. Pueden ser simples, ramificadas o compuestas. Todo esto que parece que no se entiende, acá uno lo esquematiza y parece que tiene un poco más de color. Fíjense, acá tenemos el adenómero, y esto lo que está en amarillo son todos los conductos excretores. Y en violeta los adenómeros. Fíjense, esto es un acino, una luz pequeña. Esto es un alveolo. Esto es un sáculo. Fíjense que es similar al alveolo, pero está cargado de productos de secreción. Después tenemos el túbulo, que tiene la misma luz que el conducto excretor, o no tiene un conducto excretor propiamente dicho, que, como por ejemplo acá que ya está el epitelio. Fíjense, esto es tubular enrollada. Esto es característico de verlo en las glándulas de la piel. Es tubular enrollada, acá está el conducto excretor y el epitelio. Y acá tenemos una glándula, esto es ramificada y esto es compuesta. Fíjense que son varios conductos excretores que terminan en uno solo. Bien. Y otra cosa que esto es más por ahí de lo que vemos en el laboratorio, yo mucho no me quiero extender, pero bueno, se los voy a mencionar. ¿Cómo nos dábamos cuenta para ver si el adenómero que nosotros vemos en el microscopio es una secreción mucosa o serosa? Bien, puede ser por la tinción, en el laboratorio puede ser por la tinción, o también por la forma celular. Los adenómeros que presentan un producto de secreción, o sea, que sintetizan un producto de secreción mucoso, las células de esos adenómeros tienen un núcleo bien basal y plano, si son mucosos. Y si son serosos, tienen un núcleo más central y bien redondeado. Eso es una forma de darse cuenta, y si no, también por la tinción. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o si tiene el micrófono prendido. Si quiere preguntar algo, haga la pregunta, y si tiene el micrófono, apáguelo, así si no me hace un poco de interferencia y no puedo escuchar. Bien. Eso es un repaso muy rápido de lo que es el tejido epitelial. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. Profe, Sí. te quería preguntar cómo estaba compuesta la membrana basal. La membrana basal de los epitelios está compuesta por una lámina basal y una lámina fibrino-reticular. La lámina basal habitualmente tiene más fibras de colágeno, y la fibrino-reticular de otros componentes del tejido conectivo como fibra de reticulina y demás. Esas son, en las dos láminas forman la membrana. ¿Eso es? Sí, gracias, profe. Bien, bueno, después tenemos otro tejido, que es el tejido conectivo. Es otro de los 4 tejidos básicos. Ya vimos epitelio, ahora vemos conectivo. Después el resto de los laboratorios, después de este parcial, vamos a ver los que nos quedan. Los otros 2 que nos quedan y otros más. Bien, el tejido conectivo lo podemos definir como un conjunto de células que tiene abundante sustancia extracelular, vasos y nervios. O sea, esto es completamente distinto a los epitelios. Fíjense que hay abundante sustancia extracelular o sustancia intercelular, es lo mismo, o también se denomina matriz.
y está vascularizado e inervado. Bien, y hay distintas variedades perdón, antes de mencionar las variedades, otra característica del tejido conectivo es que constituye la porción estromal de los órganos, o sea, todo lo que constituye el estroma de los órganos, es decir, todo lo que le da el sostén, a diferencia de los epitelios que constituyen toda la porción parenquimatosa, es decir, toda la parte funcional. ¿Qué variedades de tejido conectivo tenemos? Tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, que es el que ya vimos, lo digo así porque ya se vio en los laboratorios y en los seminarios, que puede ser tejido conectivo laxo denso, que abundan las fibras de colágeno, o sea, que tienen mayor cantidad de fibras de colágeno. Ahora vamos a ver la diferencia entre el laxo y denso. El reticular, que tiene mayor cantidad de fibras de reticulina, y el elástico, que tiene mayor cantidad de fibras elásticas. Y el tejido conectivo especial, o tejidos conectivos especiales. ¿Por qué son especiales? Porque hay uno de estos componentes que me quedaron abajo los componentes, pero es la matriz, o sea, la matriz que de acuerdo a las características de esa matriz es lo que le va a dar las características a ese tejido, o sea, de acuerdo a los componentes que tenga esa matriz, le va a dar las características al tejido. Y son los que vamos a ver a lo largo del resto de los laboratorios. No justamente, que es el primero, que es el mucoso. El tejido conectivo mucoso es característico del cordón umbilical. El fuso celular lo van a ver en segundo porque es característico del ovario. El adiposo ya se vio con tejido conectivo propiamente dicho porque es muy corto, ahora en piel lo vamos a hacer un repasito. Cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo y el linfático. ¿Y cómo está compuesto el tejido conectivo? Esto me quedó mal la disposición de la diapo. Este tejido están compuestos por un componente celular, o sea, por células. Las células pueden ser residentes, como los fibroblastos, en los adipocitos o en los mastocitos. Los fibroblastos son las células vedette del tejido conectivo porque son aquellos los que se encargan de sintetizar la matriz. El adipocito constituye el tejido adiposo, almacena lípidos, y el mastocito deriva de médula ósea. Y las móviles se denominan células móviles porque tienen actividad, o sea, cumplen una función en el tejido conectivo, pero no llegan, o sea, no están continuamente en el tejido conectivo, sino que mediante moléculas de señal o distintos medios distintos medios de serialización, llegan a ese tejido a cumplir su función. Si nosotros repensamos por ahí las funciones del tejido conectivo, una de ellas es que participa en la inflamación. O sea, la inflamación constituye parte de lo que es la respuesta, el sistema de defensa, la respuesta inmune y demás. Entonces va a haber, para que eso se lleve a cabo y se produce el tejido conectivo, para que eso se lleve a cabo, una de las cosas que necesitamos son células que tengan ese tipo de función. Después pasan un montón de cosas en la inflamación y se necesitan de otros componentes que no vienen al caso porque es un tema de tercer año. Pero sí es importante que ustedes conozcan qué células hay. Que son los macrófagos, los eosinófilos, los neutrófilos, los linfocitos y los plasmocitos. De estos ustedes tienen que conocer cuál es la morfología y cuál es la función de cada uno de ellos. O sea, yo no me quiero detener de vuelta en darles todo esto porque si no, no llego más a piel, que es lo que sí me interesa en repasar mejor, porque no hemos podido darlos en los seminarios ni en los laboratorios. Esto se dio, así que ustedes algo de esto tienen, pero cualquier cosa me preguntan. Otro de los componentes es la matriz extracelular. La matriz, como les dije, era de acuerdo a los componentes que tenían, va a darle la función o la clasificación a ese tejido, que cuando hablamos de especiales es porque en esa matriz, de estos sobre todo, tienen determinados componentes que hacen que
sea un tejido conectivo especial o un tejido conectivo propiamente dicho. La matriz está compuesta por fibras. Las fibras pueden ser fibras de colágeno, fibras elásticas o fibras de reticulina. Y también por sustancia fundamental amorfa. La sustancia fundamental amorfa, como su nombre le indica, es una sustancia que no tiene una forma definida o estructural, se ve bien blanquecina o más bien pálida, sin coloración al microscopio, y permite básicamente el intercambio de electrolitos, de gases y demás en el tejido conectivo. Y las fibras, depende de cuál sea, por ejemplo, las fibras de colágeno son más resistentes a la tracción, entonces se van a encontrar más en ligamentos, en tendones. Las de reticulina constituyen constituyen una red de soporte. El sitio donde donde más vamos a encontrar fibra de reticulina, un ejemplo claro, es en el hígado, que los hepatocitos se apoyan sobre esta red de reticulina. Es como que les arman una red, se entrelazan todas esas fibras y todas las células, todos los hepatocitos se apoyan ahí. Y las elásticas tienen capacidad de distenderse, entonces se ubican en todos los tejidos en mayor cantidad. No significa que en un tejido conectivo denso no pueda haber alguna fibra elástica. Se ubican en los tejidos donde tengan mayor grado de distensión. Bien. ¿Y de qué depende de qué? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. ¿De qué depende de que nosotros denominemos tejido conectivo laxo o denso? Depende, voy a volver un cachito para atrás, depende de esto, o sea, de las características de la matriz. En un tejido conectivo laxo hay mayor cantidad de sustancia fundamental amorfa que de fibras. Y en un tejido conectivo denso hay mayor cantidad de fibras que de sustancia fundamental. Fíjense, el tejido conectivo laxo, una imagen microscópica. No es la idea repasar muchas imágenes microscópicas, porque no estamos en un laboratorio, pero siempre estamos en esto, entonces está bueno siempre refrescar. Fíjense, esto que se ve acá, con bien acidófilo, son todos vasos sanguíneos. El tejido conectivo está vascularizado. Bien. Esto que se ve así, esto blanco que no tiene una forma definida, esta es la sustancia fundamental amorfa. Y por acá se ven algunas fibras, estos son algunos núcleos de fibroblastos. Y esto que se ve más acidófilo son las fibras. Fíjense que no tiene tanta cantidad de fibras, sino más bien una sustancia fundamental. Y después tenemos el tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso puede ser no modelado, o también, depende de la bibliografía, lo pueden encontrar como irregular, que significa que la disposición de las fibras es desordenada o irregular. Fíjense, estos son lo que es basófilo, son los núcleos de fibroblastos, y fíjense que no tienen una forma definida las fibras. Y que no hay tanta sustancia fundamental amorfa como lo hay acá. Hay un poquito acá y nada más. Y tenemos también el tejido conectivo denso modelado. El tejido conectivo denso modelado también puede ser modelado o regular. Cualquiera de los dos está bien, son sinónimos. Fíjense que están bien organizadas una abajo de la otra las hileras de las fibras. Y se ven bien, estos basófilos son los núcleos de fibroblastos. El tejido conectivo denso no modelado, este es el característico de la dermis, que ahora lo vamos a ver. Bueno, tomo un poquito de agua, pues estoy muy rápida. ¿Hay alguna duda de este repaso muy veloz de tejidos? ¿O están bien? Profe, una consulta. ¿Así que en el tejido conectivo predomina el fibroblasto? El tejido conectivo debe tener fibroblastos porque los fibroblastos son las células vedette del tejido conectivo, son las células que se encargan de sintetizar la matriz. Entonces, sí o sí necesita esa célula. Es una célula residente del tejido conectivo. Bueno, gracias. Bien. Ahora vamos a ver, bien.
piel no es difícil, o sea, teniendo la base de tejido epitelial y tejido conectivo, no es difícil, solo que, bueno, a veces tiene varias estructuras que nos pueden perder un poco. Sí, lo que vamos a ver, que yo lo puse al final, todo lo que son estructuras sensoriales de la piel, y esto lo explico ahora, si yo después arranco. Eso como todavía no vimos y no vieron nada de lo que es tejido y sistema nervioso, queda como ahí algo que queda medio sin entender. Pero no se preocupen, porque yo sé que a veces resulta un poco desesperante, pero no se preocupen porque en las próximas semanas está programado para ver todo lo que es tejido y sistema nervioso, así que lo vamos a ver las próximas semanas en más profundidad, porque no es la idea explicárselo en esta clase, porque no entra en el parcial y porque si no, no nos iríamos más. Bueno, la piel es un órgano, y es el órgano más grande de toda la economía porque tiene una superficie muy amplia y tiene muchas funciones, o sea, y al ser un órgano está constituido por distintos tipos de tejidos. Eso ya ustedes lo tienen que manejar porque se ve desde la secundaria. Las funciones son múltiples. Tiene función de barrera. ¿Por qué? Porque está en contacto con el medio exterior. Entonces hace una barrera de acuerdo a, para proteger el medio interno del externo. Tiene una vigilancia, función de vigilancia inmunológica porque tiene células encargadas de eso. Participa en la homeostasis, en la regulación de la temperatura corporal y en la regulación de la pérdida de agua. Y vamos a ver cómo hace eso. En la percepción sensorial, porque tiene estructuras que se encargan de captar información y llevarla al sistema nervioso central. Función endocrina, porque participa en la formación de la vitamina D, que ustedes esto se ve en nutrición, o por lo menos yo cuando estuve en primero lo veíamos en nutrición, no sé si ahora pasó a crecimiento, pero es un tema, o sea, lo van a entender bien cuando vean metabolismo fosfocálcico. Y tiene también función exócrina. ¿Por qué tiene función exócrina? Porque tiene glándulas exócrinas que liberan un producto de secreción. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. A su vez, la piel la podemos organizar en 3 estratos. En un estrato epitelial, que se denomina epidermis, en un estrato de tejido conectivo, que se denomina dermis, y un estrato de tejido adiposo, que es la hipodermis. La hipodermis también la van a encontrar mencionado, y sobre todo cuando empiezan a ver un poco más las áreas clínicas, como el tejido celular subcutáneo. Es lo mismo. Y también estos son los estratos de la piel, y también tiene anexos, o lo que se denomina faneras. ¿Cuáles son? Son las glándulas, el pelo y las uñas. Esos son los anexos de la piel, que también los vamos a ver. Bueno, fíjense, acá les puse una imagen histológica, es un corte histológico de piel, una tinción bicrómica. Y ahí lo que está marcado con la flechita. ¿Alguno se anima a decir qué estrato de la piel es? Epidermis. Muy bien, es la epidermis. Más abajo, o sea, eso es la porción epitelial, entonces abajo del epidermis vamos a encontrar la dermis, y en la capa más profunda, la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Bien, la epidermis, ¿qué características tiene? Dijimos que era la porción epitelial de la piel. Es la capa más externa. Está constituida por un epitelio estratificado plano queratinizado. ¿Por qué? Esto no es casual que tenga queratina, porque si volvemos un poquito al principio de la clase, dijimos que, y a lo que vieron de tejido epitelial, dijimos que la queratina daba una protección mecánica contra la fricción y la desecación. Y la epidermis está en continuo contacto con el exterior. Entonces, para protegerlo y para que se cumpla, entre otras cosas, su función de barrera, tienen que estar queratinizados. Ese ejercicio ustedes también tienen que ir haciéndolo y le tienen que ir construyendo a lo largo que veamos los laboratorios, en la medida, y los seminarios, en la medida que
que podamos, de acuerdo a la situación académica. La idea es que podamos ir razonando, o sea, que de acuerdo a la función del órgano, ustedes puedan pensar cómo podría estar constituido. La superficie de la piel puede ser lisa, en la piel fina, o puede tener crestas, que ahora vamos a ver cuáles son las crestas, en la piel gruesa. La piel gruesa es aquella que se encuentra en las palmas y en las plantas de los pies, que tiene un estrato más, que ahora también lo vamos a ver. Fíjense. Acá vemos, acá creo que les puse la imagen, eso es la queratina, todo lo que se desprende es la queratina, acá está el epitelio estratificado, fíjense que la capa más apical es el plano, entonces esto decimos que es la porción de la epidermis. Bien, la epidermis tiene células, tiene determinadas células. Va a tener los queratinocitos, que son las células más importantes de la epidermis, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Ahora lo vamos a ir viendo a cada uno de ellos. Fíjense. Esto es un esquemita de donde aparecen los melanocitos, las células de Merkel, los queratinocitos. Fíjense que los queratinocitos los más basales están apoyados sobre esto, que es la membrana basal. Las células de Langerhans, acá aparece la lámina o membrana basal. Las terminaciones nerviosas libres. Y acá tenemos los distintos estratos de este epitelio estratificado plano queratinizado. Tiene un estrato basal, que es el que está en contacto con la membrana basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso y el estrato córneo. Y también en la piel gruesa vamos a encontrar el estrato lúcido, que ahora no se esperen, lo vamos a ver. Vamos a encontrar cuerpos laminares. Los cuerpos laminares abundan sobre todo en el estrato granuloso y ahora cuando veamos estrato granuloso vamos a ver qué función tiene. Y también los gránulos de queratoguialina. Ahora también vamos a ver que los gránulos de queratoguialina, ay, me quedó mal escrito ahí, son parte de la formación de la queratina, son precursores de queratina. Bien, todas esas estructuras las vamos a encontrar en la piel. ¿Qué son los queratinocitos? Las células epiteliales específicas del epidermis. Se renuevan cada 4 semanas, o sea, desde el estrato más basal hasta que llegan al estrato córneo, eso se renueva, o sea, el epitelio cambia cada 4 semanas. Aproximadamente necesitan, para pasar del estrato basal al estrato granuloso, aproximadamente 2 semanas, y después para llegar al estrato córneo otras 2, y se descama, o sea, se produce la descamación, y eso se denomina repitelización. Bueno, como les mencionaba, tienen distintas etapas de diferenciación, que eso se da a medida que avanzan en los estratos. Esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, acá está la membrana basal, el estrato basal, el espinoso, el granuloso, y cuando llegan al estrato más apical es el estrato córneo, que es el último que aparece. Bueno, fíjense, acá vemos, esto es un corte histológico de piel. Esto que ven acá, que es como que empuja el epitelio, todo esto, acá está la queratina, pero esto que ven que empuja el epitelio, eso es una papila del tejido conectivo. Ahora vamos a ver qué es una papila. Y lo que está acá, o sea, entre las papilas, esto es una cresta epidérmica, que era lo que aparecía habitualmente en la piel gruesa. A ver, en resumen, la papila es una evaginación. Cuando hablamos de evaginación, es que el tejido conectivo se va hacia arriba y empuja al epitelio. ¿Para qué me sirve que exista una evaginación? Para estar más cerca del epitelio, tener mayor contacto con el epitelio. Después, ahora cuando veamos dermis, vamos a ver
qué estructuras hay acá que sirven también. Pero sirve, las evaginaciones sirven para tener mayor contacto con la estructura supradyacente. Y las crestas son lo que aparecen entre las papilas, que también son, digamos, las que estaban para abajo, pero son estructuras del epitelio. Bien, ¿se entendió eso? Porque después, a lo largo de lo que, o sea, en todo este camino que ustedes van a recorrer por esto, vamos a hablar mucho de papilas o de evaginaciones, invaginaciones, y para qué sirve cada una de ellas. Bien. Bueno, vamos ahora a repasar los estratos de este epitelio estratificado plano queratinizado. El estrato basal tiene queratinocitos más bien cúbicos o cilíndricos. Se ubican las células madre, o sea, las que tienen las capacidades, los queratinocitos tienen capacidad de división mil. Las células madre de los queratinocitos, es decir, aquellos que tienen capacidad de división mitótica. Y tiene un citoplasma bien basófilo. Después tenemos el estrato espinoso. El estrato espinoso, el queratinocito ya es más bien más voluminoso, se denomina espinoso porque emiten como ramificaciones en forma de espinas y tiene más láminas de células. Después tenemos el estrato granuloso, que ya en el granuloso las células tienen gránulos de queratoguialina. Fíjense que ya se está empezando a sintetizar, a formar la queratina, porque ya nos estamos acercando al estrato córneo. Y a su vez, las células producen cuerpos laminares. Esos cuerpos laminares lo que hacen, vieron que yo les dije que tenía función de barrera y también participaba en la homeostasis porque regulaba la temperatura y la pérdida de agua. Bueno, esos cuerpos laminares como que sintetizan lípidos que van a ese espacio intercelular, o sea, si queda algún espacio intercelular, los lípidos lo tapan, se llena de lípidos, y se crea una barrera hidrófuga, esto lo han leído seguramente, se crea una barrera hidrófuga. ¿Por qué? Porque los lípidos no permiten que se elimine el agua, y de esta forma se contribuye a la homeostasis. Bueno, ese es el estrato granuloso. Ya se llama granuloso porque las células ya tienen gránulos. Eso por ahí es medio tonto decirlo, pero por ahí algunos nombres sirven para recordar los nombres de los estratos. Después tenemos esta lámina bien clarita que les marqué acá, es el estrato lúcido, que aparece solo en la piel gruesa y las células ya van perdiendo el núcleo. Porque la queratina ya está ocupando los espacios. Y después el más externo, o el más apical, es el estrato córneo, donde las células ya no tienen núcleo, ya no tienen citoplasma, sino que están repletas de queratina, y es el que se encarga de formar la barrera y de que se cumpla la función de barrera de la piel. Otra cosa que no les dije es que el estrato basal, el estrato espinoso y el estrato granuloso lo pueden encontrar también como estrato germinativo. ¿Por qué? Porque están formados por células vivas, o sea, por células con núcleos. Y el estrato lúcido y el estrato córneo están formados por células anucleadas, o sea, células ya muertas. Eso también lo tienen que recordar y seguramente lo van a leer. Bien, después tenemos los melanocitos. Los melanocitos son células que derivan de la cresta neural y que se encargan de producir un pigmento que es la melanina. Es el pigmento de la piel. Bien, las células madres están en el folículo piloso y producen un pigmento que es la melanina. La melanina pues, hay de dos tipos. Es la eumelanina, que es la parduzca, o la feomelanina, que es la rojiza, es la característica de los colorados. Bien, ¿qué hay con esto? Yo acá les dejé
si ustedes quieren leer bien cómo se sintetizan en los melanosomas, que son unos orgánulos de la célula. ¿Y cuál es la función del melanocito? O de la melanina, mejor dicho. La melanina se produce en los melanosomas de los melanocitos. Su síntesis puede ser estimulada por la radiación ultravioleta, también por hormonas, como por ejemplo la propia melanocortina o la CTH, la adrenocorticotrofina, y por algunos otros estímulos. ¿Qué es lo que hace? Cuando la melanina está habitualmente, estos melanocitos se encuentran en el estrato más basal, entre el estrato basal y el espinoso, que es donde todavía hay núcleo. La melanina se apoya sobre el núcleo, le hace como si fuese un capuchón, a mí me gusta decirlo así, un capuchón al núcleo para protegerlo de la radiación ultravioleta y así evitar las mutaciones. Que esto es, si ustedes prestan atención, y un ejemplo, el más sencillo, es ante la luz solar, o la exposición a la luz solar o al sol, en el verano que todo el mundo se broncea, bueno, en realidad lo que se hace, se sintetiza más melanina, ¿por qué? Porque exponerse a la radiación UV no es bueno, porque genera mutaciones. Entonces, la melanina se sintetiza, tapa el núcleo e intenta protegerlo, pero que exista no significa que por eso todo el mundo debería estar expuesto al sol continuamente. Después, cuando ustedes sean más grandes y estén en cuarto, van a ver estos dos tipos de melanina, la eumelanina y la feomelanina, que es característica de los colorados. ¿Qué es lo que sucede? No tiene la feomelanina no es una melanina tan buena, por así decirlo, o tan eficaz para la protección del núcleo de los estratos basales de este epidermis. Entonces van a ver que las personas los colorados tienen mayor riesgo a la exposición solar, porque la melanina no es tan buena como sí lo es la eumelanina. Pero bueno, eso es para más adelante, no pasa nada. Por ahí algún profe se los pregunta, pero a modo anecdótico, no es que usted tiene que ponerse a estudiar melanoma ahora. Pero sí conocer qué dos tipos de pigmentos existen y dónde se sintetizan y demás, y cuál es la función, eso sí, cuáles son los estímulos que lo producen, que producen la síntesis y demás, que estimulan la síntesis, mejor dicho. Después, otras células que tenemos son las células de Langerhans. Las células de Langerhans son células presentadoras de antígenos. Esto que dice CPA significa célula presentadora de antígenos. Derivan de la médula ósea y son los macrófagos de la piel. Forman parte de este sistema que nosotros denominamos sistema fagocítico mononuclear. Cuando ustedes han visto o han leído tejido conectivo, seguramente se han encontrado con este sistema. El sistema fagocítico mononuclear está constituido por todos los macrófagos de nuestra economía, es decir, de todos nuestros órganos. Uno de ellos son las células de Langerhans, que a ver, no es casual que existan células de Langerhans o células presentadoras en la epidermis, ¿por qué? Por el mismo contacto continuo que tenemos con el exterior. Puede ser una puerta de entrada para agentes injuriantes, para microorganismos, entonces esta célula capta ese antígeno, y después esto lo vamos a ver más adelante, por eso les digo, a veces como que en este tema quedan un poco de baches. Esa célula agarra ese agente injuriante que entró, ese microorganismo, lo procesa y después se va a todo lo que es órganos linfáticos y demás para activar toda la respuesta inmune. Que no importa ahora eso, porque se ven los próximos temas y se profundiza más en tercero. Pero sí sirve para eso. Y después tenemos las células de Merkel. Las células de Merkel son células dendríticas, son receptores. Son receptores mecánicos, es decir, tienen o cumplen la función de todo lo que es la percepción sensorial de la piel. Y son receptores mecánicos, bien de presión, se ubican más en el pulpejo de los dedos, que los vamos a volver a repetir al final de la clase. Bien, eso es epidermis. Después tenemos la dermis, acá el estrato más basal, el estrato subyacente a la epidermis. La dermis es la porción es la porción de tejido conectivo
de la piel. Y está constituido por la dermis papilar, que es la que está bien próxima a la epidermis, y ya ustedes podrán darse cuenta que es dermis papilar, es decir, es la parte de la dermis donde están las papilas de tejido conectivo que yo les expliqué. Si prestamos atención acá a este corte, fíjense, esto es una papila, esto es una papila, o sea, es la parte del tejido conectivo que se va hacia adelante, que se empuja hacia arriba, mejor dicho, contra la epidermis. Y después tenemos la dermis reticular. Bien, la dermis papilar es esta, a ver, acá está de vuelta. Esto es la papila y esto que está acá, más bien basófilo, esto es la cresta. Acá hay una papila, una cresta epidérmica. Una papila, una cresta. Es tejido conectivo laxo. Siempre por debajo de los epitelios hay tejido conectivo laxo y más abajo hay dentro, pero esto es tejido conectivo laxo. Tiene las papilas, bueno, está vascularizado y en las papilas de la piel gruesa, dijimos que la piel gruesa era la de las palmas y las plantas de los pies, están otras estructuras sensoriales sobre los que vamos a volver al final de la clase, que son los corpúsculos táctiles de Meissner. Esto que se ve acá, que fíjense que no está en esta, pero es una estructura basófila y que tiene algunos núcleos. Bueno, esto es un corpúsculo táctil de Meissner. Y la dermis reticular está por debajo de la dermis papilar, es tejido conectivo denso no modelado, o sea, es la capa más profunda. Fíjense que se ubican algunos adenómeros de glándulas y también se ubican otras estructuras sensoriales que son los corpúsculos laminares de Bader-Bacillus. Estos que están acá, y vamos a volver al final de la clase para describirlos un poco mejor, y los vamos a volver a describir cuando veamos tejido y órganos del sistema nervioso. Bien. Perdón, pero la verdad, yo bajando grados y tengo resfrío. Después tenemos la hipodermis, que es el estrato más profundo de la piel. Dijimos que la hipodermis estaba constituido por tejido adiposo unilocular, que está dividido por tabique de tejido conectivo laxo. ¿Qué es este? Si ustedes recuerdan, cuando vieron tejido adiposo, habrán visto que el tejido adiposo podía ser multilocular, que era característico de los neonatos, y después unilocular, divididos por tabiques de tejido conectivo. Fíjense que acá todo esto blanco que vemos, todo eso es el tejido adiposo, porque esto es una tinción micrómica, y recuerden que los lípidos no se tiñen en una tinción micrómica, sino que se tiñen con una tinción especial que es Sudan. Entonces, como no se tiñen, los denominamos células ópticamente vacías. ¿Qué función tiene la hipodermis? Tiene función estructural, de almacenamiento, de energía, y también de almohadilla antichoque, digamos, como que sirve de amortiguación en parte. No hay mucho más para decir de hipodermis. Ya después tenemos todo lo que son los anexos. O sea, ahora vamos a pasar a lo que son los anexos o las faneras de la piel. La porción de estratos ya está lista. Yo no sé si alguien tiene alguna duda. Si quieren, vamos a frenar. De paso, yo me sueno la nariz. Así, alguno hace una duda si tiene, mientras me tomo un poquito de agua. ¿La hipodermis es solo tejido adiposo? Sí, está dividida por tabique de tejido conectivo, Ah, ok. pero abunda el tejido adiposo. ¿Y la diferencia entre estrato lúcido y córneo, cuál sería? Que el estrato lúcido es característico de la piel gruesa, son los que están en la piel gruesa. Ok. Si ustedes le preguntan qué diferencia hay entre una y otra, es que la piel gruesa tiene un estrato más. También los dos son células anucleadas, pero el lúcido está en la piel gruesa y el córneo tiene ya está más repleto de queratina. Listo. Ninguno de los dos ya el núcleo de la célula se pierde.
Bueno, listo, gracias. Bien. De nada. Bueno, si ninguno tiene, ahora vamos a pasar a lo que son los anexos. Dentro de los anexos tenemos las glándulas cutáneas. Todas estas son glándulas exócrinas, o sea, a lo que vimos al principio de la clase del tejido epitelial exócrino, bueno, acá vamos a volver, o sea, sirve para estudiar para ver esta parte. Yo no voy a volver a repetir toda la clasificación, porque si no, no terminaríamos más, sino que yo ya doy por hecho que ustedes lo saben porque lo repasamos en el principio de la clase y porque seguramente ya lo vieron. Bien, las glándulas cutáneas tenemos las glándulas sudoríparas merócrinas. Si nosotros capaz que no sabemos nada, pero si podemos pensar un poco, decimos que, bueno, sudoríparas debe ser el producto de secreción, o sea, sintetizan sudor. Y merócrinas es el mecanismo, son aquellas que se liberan por exocitosis. O sea, así ya a grandes rasgos algo de la función y estructura de la glándula yo ya sé. Son glándulas tubulares enrolladas simples, o sea, tienen un adenómero tubular. Es esta que se ve acá. Fíjense que el túbulo tiene una luz bien, bien pequeña. Es medio difícil, no voy a entrar en eso ahora, diferenciar asino de túbulo. Pueden llegar hasta el hipodermis. Hay bibliografía que dice que solo está en la dermis y hay otra que llega hasta la hipodermis. El adenómero que tiene, o sea, recuerden, el adenómero es la porción estructural de la glándula, está constituido, bueno, todos los adenómeros habitualmente tienen epitelio cilíndrico y tienen distintos tipos de células. Las glandulares oscuras, que sintetizan glucoproteínas. Las glandulares claras sintetizan agua y electrolitos. Y tienen por fuera del adenómero las células mioepiteliales, que yo esto no sé si se los dije antes, pero si no se los digo ahora. Las células mioepiteliales son células que tienen, o sea, que pertenecen al epitelio, pero tienen capacidad contráctil. Se ubican por fuera del adenómero, que son estos que estoy señalando acá con el puntero, y contribuyen a la eliminación, la eliminación del producto de secreción, porque se contrae y contribuye a que el producto de secreción llegue hacia la luz. No sé si se entendió eso o no. O sea, básicamente se contraen el adenómero para que el adenómero, las células del adenómero liberen el producto de secreción hacia la luz. Y el conducto excretor tiene un epitelio biestratificado. Habitualmente, por regla general, esto lo dice la bibliografía, pero por regla general los conductos excretores tienen epitelios simples, habitualmente cúbicos. Llegan hasta la cresta del epidermis, ¿por qué? Porque lo que se produce en el adenómero tiene que liberarse hacia el exterior, que es el sudor. Y otra cosa que yo no sé si les dije, en el conducto excretor no solo se transporta la secreción que se produce en el adenómero, sino que se modifica esa secreción. Es decir, en el adenómero se produce lo que denominamos secreción primaria. Pero cuando pasa por el conducto, esa secreción cambia. Es decir, en este caso, el producto de secreción de las glándulas sudoríparas es el sudor. Bueno, en el conducto excretor se reabsorbe sodio y cloro. Esto es importante que ustedes se vayan familiarizando porque van a ver muchos glándulas exócrinas y van a tener que saber cómo se modifica la secreción en el conducto excretor. ¿Cuál es el producto de secreción que sintetizan? El sudor. El sudor hay dos tipos. Ahí está, o existe la sudoración emocional y la sudoración termorreguladora. Esto seguramente lo vean mejor en fisio, pero la sudoración emocional es la que abunda en las palmas de las manos cuando nosotros decimos que nos ponemos nerviosos y nos transpiran mucho las manos. Bueno, esa es la sudoración emocional. Y la termorreguladora es la que se
está o abunda en el resto de la piel, o sea, del resto del cuerpo, y participa en la termorregulación, es decir, en la homeostasis. Cuando aumenta mucho la temperatura corporal, vieron que empezamos a eliminar sudor, bueno, para mantener la termorregulación. Y eso está a cargo de estas estructuras que son las glándulas sudoríparas. Después tenemos, ¿alguna duda de esto? Bien. Después tenemos glándulas odoríferas apócrinas. Acá hacemos el mismo ejercicio. Fíjense, odoríferas suena a que producen un producto de secreción con olor. Y apócrinas es que ese producto de secreción que producen lo hacen por un mecanismo donde se pierde la parte apical de la célula. Son tubulares enrolladas pero ramificadas. Acá lo que vemos son los adenómeros tubulares. Los conductos es medio difícil. El adenómero está habitualmente en la dermis reticular, son un poco más profundas. Bueno, tiene una luz más amplia. Tiene un solo tipo de células, no tiene tantas células como las sudoríparas. Y el conducto excretor tiene un epitelio, lo mismo vuelvo a decir, la bibliografía dice estratificado, pero por regla general son simples cúbicos. Que este conducto excretor desemboca sobre todo en el infundíbulo piloso, que ahora vamos a ver cuando veamos pelo qué es lo que tiene. ¿Cuál es el producto de secreción de estas glándulas? Sintetizan sobre todo defensinas y sustancias odoríferas, sustancias con olor, que habitualmente ¿dónde las vamos a encontrar? O sea, todo el mundo conoce lo que es el olor de la piel, o vieron el sudor que mencionamos anteriormente. Habitualmente es inodoro el sudor, pero cuando se cruza con distintos microorganismos residentes de la piel y demás, es como que eso es lo que produce el olor. Y estas glándulas odoríferas también producen esas sustancias odoríferas que las vamos a encontrar en todos los sitios que ustedes saben que tienen olor. Por ejemplo, las que sobre todo se activan a partir de la pubertad, que es donde uno empieza a producir más sudor o a producir más olor y demás. El ejemplo más claro son las axilas, después tenemos las plantas de los pies, el monte de Venus, no, ¿qué más? Bueno, no se me ocurre otra hora, pero en esos sitios los vamos a encontrar. Y las glándulas sebáceas o locrinas son las últimas glándulas que tenemos. Sebáceas, bueno, sintetizan sebo. Y holócrinas es el mecanismo de secreción que cada vez que lo sintetizan se estalla el adenómero, las células se envierten. Son glándulas saculares. Recuerdan que tienen adenómeros saculares. Esto es lo que yo les dije al inicio de la clase, donde teníamos una luz similar al adenómero, pero cargado de producto de secreción, que es el sebo. El sebo es esto. Es un producto oleoso, sí, es un producto oleoso, o sea, es bien lipídico. ¿Vieron esa grasita de la piel, para decirlo coloquialmente? Bueno, es una secreción de la glándula sebácea. No sé si se la pueden imaginar. Dijimos que sáculos solo íbamos, o lo característico de encontrar adenómeros saculares en glándulas sebáceas. El adenómero, en la parte más periférica, tiene células epiteliales planas o cúbicas, acá se ven más bien cúbicas, que son las que se dividen. Y acá ya en la parte más interior son las que el citoplasma de esas células, acá se ve el núcleo, se carga del producto de secreción que es el sebo. Otra cosa importante para mencionar es que las glándulas sebáceas no tienen células mioepiteliales en la parte externa del adenómero. ¿Por qué? No tienen células mioepiteliales porque su mecanismo de secreción es holócrino, es decir, cada vez que se libera este producto de secreción, estalla el adenómero. Entonces no sirven las células mioepiteliales, porque el adenómero va a estallar. Y el conducto excretor, algo muy importante también, es que no está bien delimitado.
Porque como ya acá en el adenómero ya está cargado de secreciones, todo esto es medio difícil, medio no, es demasiado complejo que atraviese el conducto excretor. Entonces, directamente se estalla la célula, estalla el adenómero y ya se libera el producto de secreción. Bien, ¿se entendió hasta acá? Voy a seguir con pelo y uña. Esto es sencillo, o sea, yo no me quiero extender mucho. No tienen tampoco, no es muy complejo. No pueden leer, no se van a complicar con eso porque realmente es bastante sencillo. El pelo también son estructuras, tanto el pelo como las uñas también son estructuras epidérmicas. El pelo podemos tener vello o pelo terminal. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Es que el vello es un pelo blando, corto, fino, que no tiene, sin médula y que no está pigmentado. El ejemplo más claro viene en ese pelo que por ahí reviste el tronco, sobre todo en las personas de sexo femenino que no tenemos pelo terminal en el tronco, ese pelo que reviste el cuerpo, bueno, ese es el vello. Que fíjense que lo usamos, a mí me sale naturalmente decirle pelo. Y el pelo terminal es un pelo más grueso, pigmentado, con médula y más largo. Es el pelo que encontramos en axilas, en el bote de Venus, en piernas, en todos los lugares donde haya pelo pigmentado. Y tiene las estructuras más importantes vamos a tener el folículo piloso, que es este, que es una invaginación epidérmica. Fíjense acá, si me siguen con el cursor, hasta la epidermis, fíjense que se hace una invaginación, o sea, se mete para adentro. Evaginación es para afuera, para arriba. E invaginación es para adentro. Tiene una porción que se llama bulbo piloso, que es este que está acá, y tiene vainas. Tiene una vaina radicular interna y externa, que a su vez están rodeadas de una vaina de tejido conectivo. Y por dentro de ese folículo, o sea, y por dentro de ese folículo piloso, lo que nace a partir del folículo piloso es el tallo del pelo, que es este que está acá, que está rodeado por la cutícula y tiene una parte de la corteza, que está bien pigmentado, y la médula tiene más estructuras con aire, que es cuando en la vejez empieza a haber un pelo con mayor cantidad de médula que de corteza, y es donde empiezan a aparecer las canas. Y algo importante del bulbo piloso es que tiene, del folículo piloso acá tiene un rodete, que es el rodete o abultamiento, que es el sitio donde están las células madres de los queratinocitos. De pelo no hay nada más, o sea, si ustedes, no sé si alguno lo leyó o le toca leerlo hoy al tema, van a ver que no es tan complejo. Es un poco medio a mí particularmente me cuesta un poco más imaginármelo. Y después tenemos las uñas. Las uñas también son estructuras epiteliales y durante el desarrollo embrionario se van a formar lo que es el receso ungueal y el surco. Están constituidas las uñas están constituidas por queratina dura. Eso hay que mencionarlo. Y en el receso vamos a tener una placa, que es esta, la placa ungueal queratinizada, que la parte inicial es lo que conocemos como la raíz de la uña. Y crece sobre este lecho ungueal. Y después tenemos o lo que denominamos eponiquio, que básicamente es la parte clara, que es la que está acá, que crece hacia adelante desde la porción del receso que debería ser esto. Después no hay nada más de uña, o sea, no es complejo para nada. Y por último, nos quedan las estructuras sensoriales. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, le tomo un poquito de agua y nos quedan las estructuras sensoriales, yo no sé ni la hora que es, ni si alguien me mandó un mensaje. Si alguien tiene una duda, vamos a mencionar para que
traten, o desde mi lugar, pretendo que entiendan un poco qué son estas estructuras, que igual después vamos a profundizar un poco más. Tenía una duda. ¿Qué función tienen las glándulas odoríferas? O sea, ¿cuál es su función? Las glándulas sintetizan productos odoríferos, esa es la función. Y también defensinas. Las defensinas son como moléculas que participan en todo lo que es la respuesta inmune. Esa es la función de las glándulas odoríferas. Bien. ¿Alguna duda más? Bueno, ahora sí estamos llegando a lo último, que nos encontramos con estas estructuras sensoriales. Las estructuras sensoriales no forman parte de los anexos o de las barreras de la piel, sino que, bueno, yo las dejo al final para que podamos entender, pero no quiero que ustedes piensen que esto forma parte de las barreras o de los anexos, sino que son estructuras que habitualmente son receptores que participan en la función de percepción sensorial de la piel. Vieron que al principio dijimos que la piel tenía eso, bueno, es decir, en líneas generales, envían información al sistema nervioso central sobre los distintos sentidos o estímulos del exterior. Ustedes van a ver más adelante que van a tener distintas estructuras sensitivas y en realidad las estructuras sensitivas son estas, pero van a tener distintos tipos de sensibilidad. Van a tener un órgano para lo que es la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda y la sensibilidad visceral. Y para eso siempre vamos a necesitar receptores, es decir, una estructura que le diga al sistema nervioso central qué es lo que está pasando, que le envíe una aferencia. Los receptores vamos a tener mecanorreceptores, que son receptores de presión mecánicos, quimiorreceptores que se activan, no se estimulan ante los cambios de, por ejemplo, de dióxido de carbono o oxígeno. Esos son los quimiorreceptores. Los nociceptores son los receptores del dolor. Bien, en líneas generales eso es así, bueno. Y hay distintas estructuras para que eso suceda. Hoy nos vamos a remitir a lo que es la piel, pero cuando veamos sistema nervioso van a ver un montón de esto y en anatomía lo van a profundizar mucho más que lo que vamos a profundizar en histología. Las estructuras sensoriales de la piel pueden ser terminaciones libres pueden existir terminaciones libres o corpusculares. Las terminaciones libres, hoy, aunque no lo entiendan, se tienen que quedar con que no tienen cápsula de tejido. Son estructuras que no tienen estructuras nerviosas, que no tienen cápsula de tejido conectivo, ni una vaina de mielina de la célula de Schwann. Y las corpusculares son estructuras que tienen cápsula de tejido conectivo. Entre otras cosas, van a tener un componente nervioso, un componente de la glía y un componente de tejido conectivo que es la cápsula. Eso, en líneas generales, se tiene que quedar con eso. Van a tener lo que es la célula de Merkel, que puede aparecer sola o en forma corpuscular, lo de Batter-Pacini, que son estas, o el de Meissen y el de Ruffin. Eso hoy se tiene que quedar con eso. Las terminaciones libres se activan o responden a lo que es el dolor, el tacto fino y el calor. Después tenemos la célula de Merkel, que era lo que yo les había dicho, les mencioné como célula cuando vimos epidermis, porque se ubican allí, que pueden estar libres o en forma de corpúsculo, por una cápsula, que se ubican sobre todo en el pulpejo de los dedos porque son mecanorreceptores, o sea, son sensibles al tacto.
Después tenemos los corpúsculos táctil de Meissner, que son estos. Yo les mostré una imagen histológica, pero tienen esta formita oval, o son ovales alargados, que se ubicaban en la papila del tejido conectivo, de la dermis papilar, no sé si se acuerdan la imagen, y básicamente son receptores de presión, o sea, son también receptores mecánicos, o sea, son mecanorreceptores. Fíjense que se ubican justo en esa papila, en esta papila del tejido conectivo, para estar más cerca, para tener mayor contacto con la epidermis, y así poder recibir el estímulo, porque si estuviesen mucho más profundo, para un receptor de presión, de adaptación rápida, no llegaría nunca al estímulo. Para eso sirve, fíjese, sirve la papila. Después teníamos los corpúsculos de Batter-Pacini, que eran esta estructura circular, organizado en láminas y demás, que eran más profundos, estaban en la dermis reticular, y también son mecanorreceptores, pero responden, o sea, son a la presión y a la vibración. Y los corpúsculos de Ruffini también pueden estar en las articulaciones y también son mecanorreceptores, o sea, son todos receptores de presión, pero estos perciben más bien los estiramientos. Por eso se ubican más bien, y la fuerza de estiramiento, por eso se ubican también en articulaciones. Y cuando ustedes vean todo lo que es sistema locomotor, y también cuando veamos tejido muscular, vamos a hablar un poco más de lo que es el uso neuromuscular y el Golgi y demás, que son otras estructuras sensoriales. Fíjense, esto es lo que les decía, acá estaba el corpúsculo táctil de Meissner en la papila, esto es el epitelio, este es el corpúsculo y este es el de Batter-Pacini. Así se ve, o sea, así es una de las pocas cosas he visto que el esquema es muy, muy similar a lo que vemos en el corte histológico, porque cuando buscamos células o algo más pequeño, cuesta un poco que sea siempre, la imagen sea igual al esquema, pero esto es un caso excepcional. Bien, bueno, esta es la bibliografía que utilicé para hacer esto, y bueno, les dejo muchos éxitos. Ahora yo salgo de compartir, y si alguien tiene una pregunta, me la hace. Creo que ahí dejé de compartir. Bueno, yo tengo la cámara prendida, pero bueno, si alguno tiene alguna duda, me la puedo hacer. Los corpúsculos de Ruffini son termorreceptores también, ¿o no? Sí, puede ser, si vos lo leíste así, puede ser que estén como termorreceptores. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, yo ya veo que se están desconectando, los libero. Y bueno, muchos éxitos en el parcial. Practiquen choice. Sigan leyendo los temas, obvio, pero cuando terminen de repasar algún tema, fíjense algún choice que esté el tema que repasaron y practiquen así. Y bueno, nos vemos en algunas semanas en